Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y hoy retorna uno de nuestros campeones triunfales, el bizcochito del mundo podcastero, Jonathan Lebrón Ayala. ¿Me van a cancelar después de este episodio? Si a ti no te han cancelado todavía. Bueno, me han cancelado todo el tiempo. No, pero no creo que te hayan cancelado como tal. No. Han intentado, pero no. No, yo no creo que te hayan cancelado. A mí me han cancelado. Yo te puedo decir que hay una gran diferencia. Bueno, ahora es que pues. Gracias por invitarme. Entonces que me siento así como bien griego. Bueno, cuando escucho el intro siempre es como que... Y entonces pues, estar aquí en el episodio y rodeado de todo el arte griego. De todo el arte griego en este estudio, pues me siento así como gladiator. Bueno, está tú estuviste en el primer episodio, ajá, pero no lo grabamos aquí. Lo grabamos en otra oficina que yo... Más corporativa. Ajá, que puse... Como que improvisé ahí, exacto, monté algo y este es el local oficial de la trinchera. El nombre está brutal, by the way. ¿Qué cosa? El nombre del local. Ah, el local está cool. ¿Cómo es que tú lo describiste? Es como sensual, pero profesional. Exacto. Es como un sexiness. Sí. Professional sexiness. Yo creo que ese es el flow que ellos estaban buscando. Sí. Y está cool. En verdad que son espacios... O sea que, irónicamente, de las 28,000 cosas que yo he hecho en mis últimos 10 años, estuve vinculado a un startup de estos de coworking. Y yo recuerdo que como que al principio decía, ok, ¿cómo yo estudio esto? O sea, cuando empezó, pues se sabía de WeWork, por ejemplo, de la experiencia en Estados Unidos. Sí, pero eso fue un culto más o menos. Exacto. Entonces, quizás conocía a Piloto, que es el pionero aquí, digamos, de este tipo de dinámica. Pero yo recuerdo, le hablaba con una persona y me dice, pues, es muy fácil, piensa en una oficina de abogados, que tú le alquilas el espacio a otro. Y el abogado viene ahí y se reúne con gente, pero no es parte del bufete. Sino en el mundo legal de Puerto Rico, el coworking legal ha sido una parte bastante esencial, regular sí, sin duda. Exacto. Y piensan que pues comparten pues gastos o subsidias gastos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de el acuerdo que tú llegues con la persona, y, pues ok, pues eso es. Y por ahí fue la cosa. Pero en aquel entonces, aún así, yo creo que no estaba tan maduro. Porque aquí en Puerto Rico no había tanto culto alrededor de esos espacios. No, para nada. Como se creó con WeWork, por ejemplo. Sí, pero el modelo de WeWork en parte también... O sea, fue tan problemático que se tuvo que hacer un documental, ¿verdad? Para discutir todas las maneras en que esto fue más allá que simplemente un issue de real estate. Uh-huh. Fue un asunto de que el modelo de negocio y de que los mismos inversionistas estaban cautivados por el culto que montaron ahí. Pero aquí en Coco House por lo menos hasta ahora no he visto un culto. y no obstante los mejores esfuerzos de las otras compañías de coworking, me gusta bastante más. Pero tú sabes que quizá, y un poco está como que relacionado a lo que vamos a estar hablando. Sí. Porque yo no culpo tampoco a la gente que cae en los cultos. Porque está todo el mundo waiting for Superman. Estamos en una generación que está buscando... O sea, las instituciones o la institucionalidad está tan fracasada en términos de inspirar, que es parte de lo que una institución X o Y hace, ¿verdad? Una organización, pues... además de dirigirte y darte dirección, también te tiene que inspirar para tú enamorarte de la misión de esa institución. Y cuando tú miras lo que viene pasando en Puerto Rico y en el mundo entero, es que las instituciones han perdido la capacidad de inspirar y de que la gente se pueda desarrollar y decir, bueno, entro a esta institución y voy a tener un path to success. Vamos a ponerlo, un partido. Pues entro a X partido, voy a work
¿verdad? Dentro de la estructura del partido, el andamiaje del partido, con la aspiración e inspiración de que puede ser que llegue a ser el presidente del partido y aspirar a la gobernación, ¿verdad? Pero eso se ha venido resquebrajando en Puerto Rico y un poco es indicativo de dónde está Puerto Rico como país, como sociedad. No como país, sino como sociedad. Y quizás antes, pues la gente decía, bueno, pues yo no tengo nada que ver con el gobierno porque yo tengo mi plan médico privado, tengo mi empresa privada y pues whatever, el gobierno allá y solamente me acuerdo de los 15, todos los abriles 15 que tengo que pagar la planilla. Exacto. Tú sabes. Y that's it. Y la luz y el agua y whatever, ¿verdad? Los servicios que eran públicos. Pero que en la medida en que quizás con las redes sociales y muchas cosas se va perdiendo esa barrera que había entre, lo público versus lo privado. Y cuando de momento tú miras a lo privado y te dices, wow, espérate, lo privado también está comportándose como lo público. O sea, perdió la capacidad de inspirar, perdió la capacidad de generar nueva riqueza, perdió la capacidad de que nunca la hubo tampoco, pero que de aportar a nuevas tecnologías, a nuevo crecimiento, a nuevas empresas. Y se mezclaron las dos cosas, porque las dos cosas se están comportando igual. Bueno, yo creo que la crítica que hace es muy acertada del lado del suplido, del criticar las instituciones. Creo que hay otra crítica del lado de la demanda. Pienso que una institución, para que funcione en ese proceso que tú describes, tiene que ejercer una fuerza formativa en tu personalidad y en tu rutina y en cómo tú llevas a cabo el día a día. Eso no puede ocurrir si cuando tú entras al proceso, tú no tienes cierta programación activada en tu cabeza de entrada. Yo entiendo que y por múltiples razones, algunas justificadas y otras no, nosotros hemos, y esto yo creo que aplica mucho tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Puerto Rico. O sea, todas las culturas occidentales están pasando por eso y Puerto Rico es una cultura occidental, no obstante los neotaínos. Tengo que aprender un par de palabras ahí, exacto, pero sí. no sé cómo todavía meterle a eso. Nosotros glorificamos al rebelde. Y cuando tú entras a una institución, si vas a ejercer el proceso formativo, tienes que aprender a callarte la boca de vez en cuando. Porque tú no mandas. A tener disciplina. Ay, sí, pero literalmente la disciplina se traduce a cállate la boca y por un tiempo aprende a seguir órdenes. Y eventualmente tú vas a aprender a darlas. Pero si esta entrada, tú estás diciendo, tú no eres el jefe mío, pues sí es tu jefe. O sí, aquí hay una autoridad que tú tienes que seguir. Y tienes que tener la humildad, o por lo menos la perspectiva de decir que todavía no te toca. Y yo lo digo como, o sea, mi naturaleza es bien confrontativa, es argumentativa, es no seguir las reglas. Eso es mi naturaleza. Pero tú eres rebelde. Yo soy rebelde. Por eso, no me siempre he sido disidente. Pero a lo que voy es de yo no haber pasado esos procesos formativos que llevé en el mundo corporativo y en otros lugares, esa rebeldía iba a estar sin dirección. Y no obstante hay unos tropiezos, me ha ido bien porque aprendí a cómo canalizar esa energía. Sí. Y el segundo aspecto que yo pienso de demanda es exigimos demasiada transparencia. Y eso puede ser un poquito hacer un contrasentido porque hoy en día entendemos transparencia, bueno, pero transparencia es una cualidad, no es un valor. Si algo es transparente, es solamente positivo o negativo dependiendo del contexto. ¿Verdad? Si tu ropa ahora mismo fuera transparente, pues estaríamos incómodos, porque yo no te quiero ver no. Pero al exigir una transparencia radical, que es lo que se exige hoy en día, pues no siempre tienes que entender este principio como se hace la morcilla hasta que estés ready. Lo que pasa es que y mira mi problema ahí con ese argumento. Yo como periodista, porque pues lo soy por formación, ¿verdad? Aunque no lo hago todo el tiempo, pero lo hago todo el tiempo. Vamos. El demandar transparencia en una institucionalidad, mi problema siempre ha sido si vamos a demandar transparencia, hay que demandarla a todo el mundo.
Entonces tenemos que estar listos para que cuando tú descorras la cosita y abras la gaveta y veas las cucarachas tanto en el mundo privado y en el mundo público. Y aquí usualmente, y particularmente como los medios de comunicación son empresas que en su inmensa mayoría están controladas por familias, que esas familias tienen, además de sus otros negocios y otras cosas, también están hegemónicamente metidas en otros asuntos. Pues el tú demandar transparencia se convierte en una propaganda, ¿verdad? Sí. En una herramienta propagandística para algunos, no para todos, porque, o sea, yo puedo entender, por ejemplo, el trabajo que hace el Centro de Periodismo Investigativo de organizar la transparencia en cierto sentido, en ciertos temas, que si tú no le dedicas el tiempo, no lo vas a poder entender, ¿verdad? Pero en otros niveles, esa transparencia se ha convertido en punta de lanza propagandística para no hablar de ciertas cosas que hay que hablar, ¿verdad? Y menciono un ejemplo, el asunto de la Ley 2022. El tema de la Ley 2022 yo creo que es el tema más gráfico reciente que tú puedes decir. Pero la realidad es que al final del día, si nosotros hacemos Ley 22 para todo el mundo en Puerto Rico, no la aplica a ninguno, no la aplica a la mayoría del país. Al 99% del país no se beneficiarían de eso. Estaríamos creando un subsidio para ciertas personas y ciertas familias hegemónicas. Que ya les va muy bien. Que ya les va muy bien y que lo que quieren es un último bailout para tratar de dar el palo. Y esa es la realidad, ¿verdad? Y entonces a veces, que es mi preocupación a veces, en la discusión binaria que se forman con ciertos temas, se pierden en el camino las cosas. Y se pierde que si tú asumes una postura de un lado o del otro, además de que eres el diablo porque estás defendiendo a Logan Paul, por ejemplo, versus a Bad Bunny, pierdes de perspectiva que los que se benefician en esa discusión no son ninguno de los que están metidos en la discusión. Son la gente que está calladita. En la parte de atrás. En la parte de atrás esperando que pase algo. Correcto. Porque siempre están velando de huira. Y están ahí. Y están muy pendientes a eso. Como el tema con el asunto de la gentrificación y el desplazamiento de las personas en ciertas comunidades en el área de Santurce y San Juan. Es que, y a veces tú dices, bueno, pero es que ¿cuál es la...? O sea, ¿Ciudadela era para gente clase media baja? No. No, para nada. Nunca lo fue. Ciudadela fue en la comunidad anterior, que fue desplazada con incentivos del gobierno por estas familias hegemónicas que ahora se dieron cuenta que un muchacho con chancleta comprando dip en la hacienda, usando el ejemplo de Giancarlo Esquilín, tiene muchos más chavitos que ellos en la cuenta. Burdamente. Entonces, ahí es que es mi preocupación. ¿Cómo es que dice el sticker mío? Puercamente millonario. Puercamente millonario. Entonces, ahí es que me preocupa porque en esas cosas perdemos mucha perspectiva en las discusiones porque creamos un mundo binario de que o es blanco o es negro. Y si es blanco, eres bueno. Y si es negro, es malo. O viceversa, como usted lo quiera poner. Y voy un poco a lo que tú mencionabas ahorita. Yo siempre menciono que el deporte... El que me conoce y me ha escuchado, lo ha leído, qué sé yo siempre lo doy bien duro al asunto de los deportes. Y el deporte, más allá de que tú quieras tener un hijo que sea un jugador de NBA o que llegue a las grandes ligas como Yadier Molina o que te crea unas herramientas tan poderosas que te impactan a lo largo de tu vida, que te ayudan a que cuando ese chip que tú mencionabas de la institucionalidad... de una manera mucho más sutil y mucho más suave. Te prepara para perder y para confrontar dificultades. Exactamente. Externas, que no puedes superar. Y bregar en equipo y bregar con muchas cosas, ¿verdad? Que son outcomes que tú no vas a poder controlar, que tú no tienes el control de ellos, pero tienes que bregar con ellos eventualmente. Oye, eso es el trabajo, pero en la vida, en situaciones familiares, relaciones de pareja, o sea, en un sinnúmero de cosas que hay externalidades que uno no controla, que uno va a tener que enfrentar cómo manejar ese fracaso y cómo superar ese fracaso, ¿verdad? Sí. De cara hacia el futuro. Y aquí, yo te diría que en los últimos 20 años, un poquito menos, los últimos 15 años, había comenzado en el movimiento deportivo esta situación de alejarse de la competencia. Eso era lo de los participation trophies que critican los gringos. Exactamente, en Estados Unidos. Y es un tema importado, porque realmente no es un tema que surge en Puerto Rico. Es un tema que se importó, un tema que se trajo a Puerto Rico por ciertos sectores que se estaban exponiendo, digamos, a las tendencias de
de la cosa de deporte y todo ese tipo de cosas, y que empieza con el movimiento de inclusividad. Realmente era una buena... La base de ese argumento de participación era que todo el mundo democratizar el deporte, ¿verdad? De que muchos nenes que a lo mejor no tenían las habilidades físicas o no, o sus papás no tenían las habilidades económicas para poder costear el desarrollo del muchacho, pues pudieran todos participar, ¿verdad? Y poder... y está bueno, o sea, está cool. Pero ¿qué pasa? Que al hacer eso tú le quitaste unas herramientas de socialización que son importantísimas, que es particularmente el asunto de cómo tú manejas la derrota. Yo recuerdo haber estado en una reunión una vez en la Federación de Baloncesto, cuando se empieza a discutir esto, porque se planteaba en aquel entonces de las categorías menores hasta cierta edad, eliminarle los puntos. No ibas a tener puntos. Sí, era por simplemente el ibas a jugar por tiempo y... Como si fuera un baile. Y como si fuera un baile. Entonces yo le decía le planteé a la federación y le decía, estamos eliminando la herramienta de socialización más importante que tiene el deporte, que es el reto. Y es la derrota. ¿Por qué? Porque en la derrota te genera carácter. Y a la misma vez te da un reto que es necesario en el desarrollo humano. Porque ese reto, ¿qué te hace? Pues te hace desarrollarte más, te hace practicar mejor, te hace tener empatía con tu compañero y decir, mira, tenemos que trabajar en equipo para poder echar hacia adelante. Y eso, cuando tú lo extrapolas a otras situaciones en la vida, te va a permitir a que esa persona tenga ese chip de que cuando entra a alguna institución pueda seguir la ruta, aunque sea rebelde, ¿verdad? Aunque tú traigas ideas nuevas e innovadoras a la mesa, pero tú puedes seguir una institucionalidad. No te va a enfrentar, no te va a dar ese choque cuando alguien venga un jefe y te diga, en verdad, el trabajo que hiciste fue una mierda. Y no te vas a ir a llorar a tu casa. Sí. O vas a recurrir a las redes sociales por eso. Claro, yo tengo mis opiniones sobre cómo tú puedes dirigir un equipo sin tener... Cómo tú puedes tener carácter y exigir disciplina sin tener que mandar para el carajo a la gente. O sea, yo puedo... O sea, hay una manera de hacerlo. Controlar el temple es un reto para alguno de nosotros. ¿Verdad? Exactamente. Y a la misma vez... Oye, y el temple es parte de la naturaleza humana, pero... Y tú lo vas aprendiendo y lo vas moderando en lo largo de la madurez de la vida. Pero a la misma vez, pues... Ahora mismo es bien difícil tú decirle algo con carácter a una persona y exigirle disciplina a una persona. Y es tan difícil porque hay tantos imaginarios allá afuera que crean las redes sociales y que crean los medios también, que los refuerzan los medios de comunicación, que no creen que lo que tú estás diciendo tiene un fin positivo para ellos. Sí. O sea, no hay ese risk reward de decir, me regañaste, si lo hago mejor, ¿qué voy a tener a cambio? ¿Verdad? Y en parte, ahí es que también falla la institucionalidad, porque no está entendiendo cómo tú puedes coger esa dinámica que está pasando allá afuera, y cómo tú la sacas y la empoderas para que esa persona entienda, no te estoy regañando porque pienso que eres un mal empleado. Te estoy señalando porque fallaste en esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Te voy a dar las herramientas para hacerlo. Y este es tu reward, eventualmente. Que sea monetario o sea desarrollo profesional de crecimiento. Y en parte porque, volviendo al principio, las fallas institucionales que tenemos en Puerto Rico, donde no hay líderes que inspiran, donde las instituciones perdieron la capacidad de crear esa inspiración para que la gente aspire a algo más allá del salario que me estoy ganando ahora, o la posición que tengo ahora, o los beneficios que tengo ahora, que como no hay ese apego a nada, porque como todo está tan débil, pues no tienes la herramienta para tú enseñarle a la gente. Pero también, y nos fuimos un poquito por el rabbit hole, pero el propósito de lo que yo quería discutir con Jonathan hoy era que grabáramos una discusión que él y yo llevamos ya teniendo un tiempito, que es la preocupación que tanto él como yo compartimos, de que vemos una generación, ya por lo menos yo me siento que mi generación, ¿verdad? Los millennials viejitos, ya estamos en mitad del camino. Y ya nos toca empezar a mirar hacia atrás, es decir, que viene por ahí, porque tenemos que asegurarnos de que asumamos nuestro rol de tirar de vez en cuando el brazo para atrás y ayudar a alguien a trepar. Exactamente. ¿Verdad? Porque ya hemos llegado a ese momento en nuestra ruta.
Y hay una preocupación que compartimos, que es que el grupo que está subiendo por ahí no está necesariamente subiendo la cuesta, sino que se quedaron abajo mojoneando. Uh-huh. Y escucho lo que dices y lo puedo internalizar, pero Jonathan, la inspiración es algo raro en la vida. Sí. O sea, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando, y tú y yo podemos decir, ¿cuántas veces hemos estado inspirados? Uh-huh. Es poco. Sí, o sea, la inspiración cuando te llega, tú la coges porque se va y dale por ahí para abajo. Exacto. Sí. Y entonces ahí es que yo lo amarro al asunto de la responsabilidad. Hay muchas veces que uno quiere simplemente mandar todo para el carajo e irse a hacer lo que le dé la gana, pero no puedes porque tienes unas responsabilidades, uh-huh. Tienes unas obligaciones que no requieren tu consentimiento todos los días para estar ahí, ¿verdad? Correcto. Saluditos a los préstamos estudiantiles. Bueno, a los préstamos estudiantiles. Si tienes familia, claro, familia. Si apoyas a tus papás. Y poco a poco eso se va expandiendo. El agua, si tienes que pagar renta. O sea, hay muchas responsabilidades que tú simplemente no le puedes dar foquete a la vida. Pero, y ahí quizás va en lo que yo decía al a menos que sea un trust fund baby. A menos que sea un trust fund baby. A lo que iba al principio de que tú tienes que tener el chip prendido sabiendo que parte de tu rol no va a ser inspirarte. Tu rol es asumir responsabilidad poco a poco y mientras más... En teoría, tu progreso no requiere que tú necesariamente, pues... No todo el mundo va a ser CEO. Sí. No todo el mundo va a ser el gobernador de Puerto Rico, pero todo el mundo va a tener responsabilidades si las cosas van bien. La cosa es que la generación que viene detrás de nosotros, y quizás algunos de nosotros, pero la generación que viene detrás de nosotros, están pasando dos cosas demográficas dramáticas. Uno, sus papás... por razón de que han vivido algunas crisis heavy, vieron ese plan de vida de 30 años de finalizar a X edad, tener ciertos bienes y estar aportando, ¿verdad? Apostando a retirarme. Se vieron que, pues, tienen que trabajar más tiempo, ¿no? Y tienen que tratar de seguir aspirando a escalar más en las empresas donde están. Y eso, pues, tiene... para algunos, ¿verdad? Tiene el beneficio de que esas personas pues tienen un mejor poder económico que le dicen al muchacho, quédate estudiando un rato más o quédate viviendo conmigo, cógelo suave. No hay prisa. No hay prisa porque estamos bien económicamente, ¿verdad? Y pasa mucho. O sea, esto no es... pasa mucho. Hay muchos chamacos que... Bueno, y para estar claro, no es demográficamente no es una dinámica solamente de gente de dinero. Exacto. Está pasando mucho también con clase media y media baja. Correcto. O sea, correcto. Es algo bastante amplio. Sí, es bastante amplio. Y hay data que lo prueba. Y esto no es una cuestión de que el más rico no. Esto es una cuestión de que, ¿sabes? Esa es la que hay. Y es en parte por las crisis económicas que, ¿sabes? Por las razones económicas puntuales. O sea, hubo gente que perdió 3 o 4 años en su carrera y que tuvo que volver a empezar. Entonces, pues ahora está viendo the rewards, entre comillas, de eso, pues. Y el otro asunto es que muchos de estos muchachos, hay un sueño que allá afuera que se ha vendido de que mientras más tú estás estudiando en ciertas disciplinas, eventualmente algo va a caer. Algo va a caer. Así sea en la academia, así sean en algunas organizaciones, algo va a caer. Así que en la medida que eso pase, pues la única responsabilidad que yo tengo es cumplir con mi trabajo académico o con ayudar a mi papá en mi casa a bregar con algunas cositas, ¿sabes? Como que, o si tengo un hermano menor, pues tengo que bregar con él porque me dieron el carrito, lo tengo que llevar a la escuela, etcétera, ¿verdad? Y se reduce a eso. Pero hay responsabilidad. Lo que pasa es que es una responsabilidad para cumplir con esas obligaciones de ese momento. Porque yo no veo ningún tipo de posibilidad de que esto en 5 años, 10 años no vaya a pasar nada más. Vamos a estar ahí. Así que, ¿qué provoca eso? Que tienes a muchos de estos muchachos entrando a las carreras, digamos. O sea, no es que no estén trabajando, pero tienen entrando a estas carreras 30, o sea, tarde. Está entrando tarde. Está entrando tarde. ¿Y qué provoca eso? Que realmente
ya cuando te empiezas a los 30 a entrar a estas carreras, que tienes que meterle más tiempo, no tienes la misma estamina y energía que tuviese entrado a los 25 años o a los 26 años, digamos. No tienen la misma estamina, ni energía, ni concentración. Porque, ¿qué pasa? Ya tú tienes 30 años y tú dices, espérate, los 40 están ahí. O sea, hay unas responsabilidades de los 30 de pareja, casa, you name it, que te empiezan a meter una presión que te hacen hacer dos cosas. O tomo lo que sea y empiezo por ahí para abajo, o empiezo a tratar de buscar, a dar el palo con mi rebeldía, con mis hot takes en redes sociales, o ser influencer, lo que sea. Entonces ahí es que viene esa dinámica de que me tardé tanto que entonces, para colmo, cuando entro al trabajo, lo que tengo son líderes que son older millennials, que son los que ya están en los mid-levels, executive mid-levels en algunas de las empresas, que realmente, y vamos a hablar claro, son bien pocos los que tienen ganas de liderar nada. Y de inspirar a nadie. Y de enseñar a nadie. Y de mirar para el lado y decirle, ¿sabes qué? Vente conmigo. O sea, te voy a adoptar, te voy a mentorear. Porque realmente no les interesa, porque los ven como competencia. Y un poco se está repitiendo el patrón que se repetía con los Gen Xers. A nosotros nos pasó, a ti y a mí, nos pasó a los dos en distintas etapas, que cuando entramos a trabajar y hicimos lo que teníamos que hacer y qué sé yo, en las distintas empresas y áreas que estábamos, nos encontramos, nos chocamos con la pared de que el que estaba después era un Gen Xer que realmente nos llevaba 7 años. Sí, sí. Cuando la diferencia generacional entre el que te seguía era 15, 20 años, sin contar la experiencia que tenía en ese trabajo. Porque hubo un problema de transición de liderato en Puerto Rico, en todos los niveles. Y eso lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones. Así que ahí tienes el otro problema de que realmente los millennials no hay muchos que son líderes y que tienen la capacidad, olvídate de inspirar, de educar y formar personas que vienen detrás. O sea, alar la mano y decir, vente conmigo, vamos para echar para adelante, tú sabes. O apostar a que ese va a ser tu segundo enmante en un par de años y que es el que te va a ayudar. Porque hay un poco de competencia, porque los millennials también sufrieron lo que pasaron las otras generaciones, de que de momento se mezclaron las generaciones, chocaron y había una pelea en los lugares de trabajo. Así que yo te voy a decir algo. Mira, yo quiero ser optimista con esta generación, pero quizás estoy más optimista con la generación que viene después, no necesariamente con la que viene detrás de nosotros. Estoy hablando de la que tiene ahora 8, 9, 10 años. Te lo pongo, por ejemplo, porque en mi casa mi hija tiene 11. Y hay unas destrezas y hay unas dinámicas que yo estoy viendo en ella y en sus amiguitos. No solo de trabajo en equipo, sino de cómo nos ayudamos a superarnos unos a los otros. Y un poco se reforzaron en la pandemia cuando esos nenes estaban alejados. Se comunican mejor. No tienen miedo en decirte las cosas que ellos piensan. Pero a la misma vez tienen capacidad dentro de su preadolescencia de entender de que hay una línea y hay una estructura. ¿Tú crees? Y un andamiaje. Y me ha pasado, interesantemente, en estos días que he tenido que compartir con ellos, he escuchado las conversaciones y qué sé yo. Y me da la impresión, a lo mejor es una cuestión de ese grupo en particular. No sé si se replica, pero los veo un poco más en sintonía con cosas que están pasando. Y los veo más abiertos inclusive a entender las cosas, no a reaccionar a las cosas, como es la generación que está arriba, más arriba de ellos. Y te mencioné el ejemplo del documental del apagón de Bianca Carolao. Estela lo vio completo. Y me hizo preguntas específicas de lo que estaba pasando, que ya no sabía eso y qué sé yo. Yo me senté a hablar con ella, le expliqué un poco, le dije, mira, esto es verdad, esto es así, esto no necesariamente es así, pero es un problema y una preocupación. Y vi un interés de ella de saber por qué es que está pasando eso, más allá de, wow, esto está pasando, I'm outraged con esto. Y de comprender que quizás ellos no saben cómo resolverlo, porque en su inocencia ellos no saben cómo atenderlo, pero si tú tienes esa semilla de saber cuál es la raíz de los problemas, vas a poder proponer soluciones o vas a poder estar dispuesto a escuchar
alternativas y traer a la mesa y llegar a consenso. Y por eso yo no pierdo mucho la esperanza, porque yo los veo un poquito más en sintonía con que ellos saben que están creciendo en un mundo complicado, pero que requieren escucharse y que requieren dialogar y que requiere, ¿sabes?, traer a la cabeza, a la mesa minds para hablar y para llegar a algún entendido. No sé qué efectos pueda tener eso en el futuro, pero es algo bien distinto a lo que yo veo con estas otras generaciones, que hay bien poco espacio para el diálogo. Y no solo bien poco espacio para el diálogo, bien poco espacio para conversar con otros miembros de esa generación que no necesariamente son de mi grupo demográfico o de mi grupo académico. Porque están metidos en una dinámica donde la indignación siempre es total. Exactamente. Donde es moralista y es una generación puritana. Pero no son religiosos, pero son puritanos. Exacto. En ciertas cosas y todo es blanco-negro y causa... Y blanco y negro sobre mi corillo. Exacto. Porque si entonces se ataca... Si alguien de mi corillo falla... Bueno, claro que estamos discutiendo en tu programa que, por ejemplo, que mencionaste lo del apagón. Para mí lo más ridículo de esta pelea boba que se ha desarrollado entre Bad Bunny y Logan Paul es que gente se sienta en la necesidad de tomar bandos de una discusión entre dos multimillonarios. Correcto. O sea, ¿en qué mundo tú piensas que uno de ellos parpadea pensando en ti? O sea, y a eso es lo que voy. O sea, ¿por qué tienes que convertir a toda figura en un avatar de tu filosofía o tus emociones o de tu orgullo? No hay necesidad alguna de eso. No, y pierden la perspectiva que son seres humanos, que están prone a fallar. Y que probablemente tienen unos intereses bien egoístas. Claro. Ambos. O sea, no es de nuevo, no es que uno es malo y el otro es bueno. Es que no tiene nada que ver contigo. Y el problema es que ese performance... Ojo, en el abstracto de si tiene una postura sobre el programa, esta cuestión de los incentivos, es una cuestión de política pública. Pero entre ellos dos, son dos manganzones multimillonarios que no necesitan el apoyo de nadie. Oye, tú sabes que interesante, porque aquí volvemos a lo mismo. Es esta cosa de... Perdemos de perspectiva a veces. Logan Paul, de todos los 22, o de la mayoría de los 22 en Puerto Rico, que son así, ¿verdad?, conocidos, etcétera. Porque hay muchos que usted no conoce, hay muchos que ustedes no saben quiénes son. O sea, hay mucha gente que tú les mencionas y te dices, esto es un 22. Ah, mira qué bueno, qué cool. Nada pasa con eso. Pero Logan Paul ha hecho algo en los últimos años que nadie había hecho en Puerto Rico. Ni la gente de dinero, ni ningún 22, ni puertorriqueño. Él decidió apostar a la carrera de Amanda Serrano. Creo que fue el hermano. El hermano. El hermano. Pero los dos, o sea, es una empresa de los dos. O sea, como exacto. Que ellos decidieron apostar a la carrera de Amanda Serrano. Y la convirtieron en millonaria de la noche a la mañana. Con la apuesta que hicieron. Amanda Serrano llevaba peleando como 10 años. 10, un poquito, o sea, más o menos. Nadie en Puerto Rico hizo eso. Ninguno de los exboxeadores hicieron eso. Que son millonarios. Ninguno de las empresas locales que apuestan supuestamente al deporte hicieron nada sobre eso al respecto. Entonces, perdemos a veces de perspectiva por un elemento, por un hecho, por una expresión que para mí, ¿sabes?, por las razones que sean, es como que, chicos, también, pero perdemos de perspectiva impactos sociales que tienen las personas por una falla. O por una metida de pata. Y juzgamos porque lo que vendemos es el performance de... eso tiene pureza moral. Exacto. Esa superioridad moral, que es lo que vendemos. Y el problema con eso es que ese performance se fatiga porque tienes que estar constantemente siendo perfecto. Y el ser humano no es perfecto. Y si usted cree en Dios, pues va a decirme, pues Dios, el único perfecto es Dios. Porque sé yo, pues si creen en Alá o el neotaíno, pues el único perfecto es esa persona, ¿verdad? Pero, o ese, whatever, esa imagen. Pero la perfección moral no existe. Punto. No existe. Y en la medida en que tu carrera política o tu carrera profesional o tu aspiración en la vida sea alrededor de una perfección moral o lo que tú entiendes que es una perfección moral, pues vas a fracasar.
porque algo va a pasar. Te van a dar un ticket de tránsito. Te vas a comer una luz. ¿Sabes? Le vas a salir para atrás para Le vas a salir para atrás alguien y te grabaron. Ajá. Te metieron en un chat que tú no querías, tú ni sabías que estaba ahí. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Cosas que pasan. Cosas que pasan. O sea, porque la vida es complicada. La vida, te dejaste de alguien y esa persona hizo un comentario. ¿Sabes? Cosas que pasan. Porque la naturaleza humana es de papelones. O sea, no es que ¿verdad? Que caminamos por ahí, vamos a estarle metiendo la mano y metiendo el pie. Y ahí es que viene el otro problema, que es el que me preocupa. Y es que eso te lleva a crear apatía sobre las cosas y sobre las instituciones, particularmente sobre las decisiones de política pública. Entonces vemos, por ejemplo, mucho outrage y mucha protesta, o mucho llamado a protesta, que caen oídos sordos porque la gente no sabe dónde canalizar ese asunto, más allá de redes sociales. Y vemos cómo los partidos nuevos, todos los partidos, han perdido la capacidad de canalizar esos problemas o ese outrage y convertirlo en política pública para resolver situaciones. Que al final del día para eso es que votamos. Uh-huh. Para eso es que tenemos gente, para resolver situaciones. Tenemos un peo, para eso tenemos legisladores. Exacto. En la medida en que tú estés resolviendo las cosas a base del next fat thing que se va en Twitter PR o en Facebook, pues no tienes manera de sentarte con otra persona y tener una conversación como la que estamos teniendo tú y ahora, que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en algo. Y llegar a un entendido y pasar un proyecto de ley. Y convencer al gobernador de que lo convierta en ley. O si no lo convierte en ley, pues convencer a otros gallos para irte por encima del veto al gobernador y decirle, ¿sabes qué, cabrón? Aquí que mandamos nosotros. O poner a cierta burocracia a operar y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ahí es que voy, que en la medida en que esa apatía y que esa energía que se dedica a hacer performance moralmente perfecto no se convierta en crear un andamiaje, crear una estructura, canalizar esa institucionalidad, alejamos a la gente con buenas ideas y con buenas intenciones de meterse a la política pública. O sea, de meterse a decir, ¿sabes qué? Me tengo que meter un partido. Y bueno, tengo que esperar a yo lo que critico más es, ¿te quieres meter en la política pública, en ese asunto? Y esto es algo bien particular porque no a todo el mundo le interesa involucrarse en esos temas, pero lo quieres hacer a una distancia donde nunca tienes que agarrar el guía. Uh-huh. Y asumir la responsabilidad de que vas a tener que llevar el carro de punto A a punto B y de vez en cuando va a coger el hueco. Exacto. Va a coger la ruta que no es. Se te va a explotar la goma. O sea, lo haces, por ejemplo, que yo no tengo un problema necesariamente filosófico con que gente trabaje en el mundo de los non-profits, pero si tú entiendes que el problema de Puerto Rico es uno de pobreza, trabajar en un non-profit es como que lo más lejano posible a resolver ese problema, ¿verdad? Uh-huh. Porque tú necesitas más entidades que generen ganancia y riqueza, ¿no? Y lo mismo, si te interesa tanto la política, pues no veo el valor en que no de vez en cuando asumas que pues, te toca a ti asumir un cargo. Exacto. O correr para algo aunque pienses que vaya a perder o ganar. O sea, que puede ser desde asambleísta municipal. La raya se tira en donde, justo antes donde tienes que asumir el riesgo. Uh-huh. Y en ese sentido, asumir riesgo requiere la madurez de saber que quizás a ti no te tocó el periodo de la bonanza. Y lo digo de esta manera. Cuando pasó y yo no he hablado de esto, pero es un ejemplo personal. Cuando pasó el verano del 19, no había una fibra de mi cuerpo que no quería arrancar para el carajo y no mirar para atrás. O sea, no lo había. Sí, coger las cosas y adiós, yo no quería mirar para atrás. Pero llegó, y por un tiempo me fui. Y llegó un momento donde la discusión interna que yo tuve es, mira, puede pasar todo lo que le tienes miedo, pero hay una decisión. O tú vuelves, aunque eso implique hundirte con el barco, o no. Y yo asumí que sí. Así que yo volví en un momento altamente problemático,
con unas dificultades profesionales y personales delante, pero lo enfrenté y estoy donde estoy ahora. Pero ¿y cuál fue cuál fue ese racional de tú decir, voy a volver aunque el barco se hunda y me hundo con el barco? ¿Cuál fue ese...? Porque yo había tomado decisiones que iban a afectar a todo el mundo por 30 años. Así que no entendía que yo tenía la opción. Sí, la fácil era quedarte en lo que sea y... De no enfrentarla de frente y que me afectaran a mí también. Uh-huh. Y yo no le critico a la gente que se vayan y que deciden montar su vida en otro lado. Cool, bueno, Dios te bendiga. Lo que sí critico es si tú decides irte porque tú piensas que tú no estás hecho para enfrentar dificultades y para chuparte mierda, que nos toca a todos nosotros. Sí. Y ahí das un punto, porque el otro día leía al gran amigo, hermano de nosotros, Vicente Gasco, que él ponía algo y que realmente no lo culpo porque él lo está diciendo. O sea, que decía algo en esta línea, no recuerdo las palabras textuales, pero era en esta línea de que la generación de nosotros va a tener que replantearnos. O sea, que después de Fiona, ¿verdad? El impacto que hubo Fiona y toda la situación con Luma, etcétera. Hay muchos de nosotros en muchos lugares de nuestra generación que es el tercer impacto, porque nos olvidamos de los terremotos. También, ¿verdad? Terremoto, María, Fiona, plus la crisis. Más la crisis fiscal. Más la crisis fiscal y toda la vaina. Entonces, está duro porque tú pensar decir, bueno, pero si esto le faltan 15, 20 años de que por lo menos se mejore el sistema eléctrico, que es lo que... Por un ejemplo. Por mencionar un ejemplo. Pues estamos hablando de que yo voy a estar en los 50 años, o sea, en mis 50, esperando la esperanza, si tengo la esperanza de que todo mejore, yo voy a tener 50 años para que el sistema eléctrico se deje el lado en Puerto Rico. O si viene un huracán, pues la luz llega en 4 días. Por ser... Estoy haciendo... 4 días sería bueno. Sí, claro, pero estoy haciendo un ejemplo ridículo, pero es por esa línea. Pero es indicativo de cómo muchos de nosotros que estamos entrando en otra etapa, casi raspando los 40, que es cuando uno empieza de verdad. Yo no sé si te ha pasado, pero ahí es que empieza no, ya. Yo vivo en dolor de espalda. Por eso, es que empieza... ¿Entiendes? Yo decidí, yo tengo 35. Yo decidí este año, precisamente, es como que, ok, déjame empezar ahora para que cuando llegue a los 40, pues sea como que natural la transición, tú sabes, sea más suave. Es un soft landing, tú sabes, como que pues la cosa es que, y yo no lo culpo porque entonces hoy yo vi, hay un muchacho que escribió también, un muchacho que escribe, que se fue también, decidió irse. Mano, el Jonathan de hace 3 años, te hubiese dicho, la fácil. Claro que sí. Me voy. Cojo la maleta y me voy. Me mamo en un bicho que se pone, tú sabes, la deuda, al otro, a ese mal carajo. Lo resuelven ustedes. Y me avisa. Vengo en Navidad. Vengo en Navidad a tomar coquito y pitorro y me voy. Y me voy. O sea, tú sabes, como que... Y me voy el 4 de enero. Tampoco me voy a quedar para Reyes. Tú sabes, Pero el Jonathan de ahora, que inclusive estoy todavía, ya lo he superado bastante, pero estoy todavía en conflicto con la gente que se ha ido, con la diáspora. Particularmente porque mi molestia es como que, caballito, desde fuera, un mamey, ¿sabes? Como que... Bueno, tu problema es con los que se van, pero se viran a criticar. Mi problema es y no son los que se vienen a criticar, sino que también desde allá se meten organizaciones a hacer dirigismo. Sí. Y a tratar de impulsar experimentos de política pública a través del Congreso Federal, porque eso es lo que está pasando en los últimos años. Sí. Para tratar de imponerlas aquí en Puerto Rico, que es coloniaje, corillo. O sea, eso es coloniaje full. O sea, todo es coloniaje, lo que pasa es que... Sí, te dan ganas de preguntarle cómo se siente el White Savior Complex. Exactamente. Entonces, como que tú dices... Qué chulo es. Es chulo, ajá. Y tú te dices como que caballito. Entonces... Y ahí es que uno se pregunta ¿por qué me quedo en Puerto Rico? O sea, ¿por qué me voy a quedar en Puerto Rico? Si voy a tener unos gallos allá afuera que se fueron, que a lo mejor hay muchos con buenas intenciones. Pero hay otros que te dicen,
no sé. Sí. Entonces, como que parece que en Puerto Rico no te salió la cosa y ahora... Y ahora venden la Wii. Estás velando la Wii. Claro. Entonces, ahí no culpo a los tweets como Vicente y otros que en verdad digan, puñeta, de verdad me quiero quedar aquí. O sea, de verdad quiero que mi hija crezca en esta mierda. O sea, de verdad creo que... Porque estamos hablando de cosas tan... O sea, se va la luz. ¿Me entiendes? O sea, como que no es que el gobierno funciona o no. Pero en California, que es la quinta economía del mundo, hay rolling blackouts. Sí, pero... En Texas se murieron congeladas más de 200 personas. Está bien, pero en Texas y en California, salvo en California que hubo la crisis del 2000, Ajá. en Texas y en California, tú no tienes o sea, tu imaginario no es de que todos los días o toda la semana se te va la luz en tu casa. No, claro. ¿Me entiendes? O sea, como que un evento extraordinario como lo que pasó en Texas o como lo que ha pasado en California en los últimos años por distintas razones que ellos, por malas decisiones que ellos han tomado allí, particularmente, pues no es lo mismo que a ti se te vaya la luz todos los días en tu casa. Y te llega la cuenta y te dices, puñeta, tengo que pagar esta mierda que se me da todos los días. No, o sea, para nada. A lo que voy es lo siguiente. No presumas que los problemas no te van a perseguir en la medida que se deben a dinámicas similares. Es posible que haya tardado un tiempo llegar. Pero te voy a decir algo. Yo prefiero coger problemas como ese ahora a los 30 y pico de años que a los 50 y pico cuando me estoy retirando allá. Porque tengo o a los 60 y pico. Como le ha pasado a mucha gente aquí en Puerto Rico. Que le va a pasar exacto. Y también es reconocer... Mira, hay... O sea, no puedes presumir que va a venir alguien siempre a resolverlo o que simplemente le toca a otro. Uh-huh. Y esa es la parte que... O sea, yo no tengo ningún problema con la gente que se va, como tú dices, no. A mí eso no me... Yo entiendo por qué alguien se quiera ir y decide que pues me toca trasplantarme. Y no lo juzgo. Y pienso que todo el mundo tiene el derecho de hacer eso. Porque por algo vivimos en un país con fronteras abiertas internas como es los Estados Unidos. Pero... Y que somos una colonia. Pero... Ajá. Alguien se tiene que quedar asegurándose que la luz se vaya lo menos posible. Sin decir para que prenda. Y que pueda apagar la luz al último. Exacto. Por si acaso se apaga. Y esa es la parte que no creo que... esa es la parte de la discusión que pienso que... Es problemático, porque como tú le puedes decir que no te juzgo por irte, pero además dice... Pero a la misma vez, mira lo que pasa. Ahora mismo que estamos grabando hoy, se está discutiendo el asunto de la reestructuración de prepa. La propuesta de los bonistas. Dicho sea de paso, lo que dijo Emanuel está mal. Está bien, pero vamos a partir de la premisa de que eso sea... De que así va a ser la resolución. De que se le va a poner un cargo de por vida a todas las cuentas en Puerto Rico. Ajá. Para pagar la deuda. De 20 pesos. Vamos a asumir que ese es el endgame que vaya a pasar. Sean 5, 10, 15, 20 pesos. El problema es que esos problemas complejos, que muy probablemente tienen una explicación lógica, muy probablemente la tengan. Yo no estoy diciendo que no. Nadie se está tomando la responsabilidad de sentarse allá afuera con un mensaje no conciliador, sino de partiendo de la premisa de que esto le va a doler y de que le va a doler a las generaciones que tú quieres que se queden en Puerto Rico, para explicarle por qué se están tomando estas decisiones o por qué está pasando lo que está pasando. Y ese camino y ese flanco se deja abierto para que entonces vengan propagandistas del desastre con buenas intenciones. Yo no estoy poniendo en duda que sean las mejores intenciones del mundo, a ocupar los espacios, a hablar de cosas que están fear-mongering, ¿verdad? Están aumentando y exacerbando el miedo que muchos tenemos de decir, ok, ¿es viable quedarme aquí o no? Porque todo el mundo está hablando de que, por ejemplo, todo el mundo está hablando de lo regresivo que esto puede ser para las clases medias bajas. Pero nadie está hablando de que, por ejemplo, la mayoría de nuestra generación vive en condominios, que no se van a poder desconectar del grid. Uh-huh. Que van a depender del grid. Por más que van a tener que depender del grid de alguna manera u otra. O de aquellas personas que tengan sus sistemas de placas solares que en 10, 15, 20 años van a tener que volverle a depender del grid. Porque tienen que actualizar sus sistemas de placas solares. Entonces, ahí es que
es mi problema porque yo creo que es otra gota en sí, en el vaso que ya está lleno, que ya está ya se desbordó. Le echaste otra gota más y nadie tiene la capacidad de sentarse a explicar las cosas. Nadie tiene la capacidad, ni el liderato nuevo, ni el liderato viejo. Porque aquí eso es otra cosa. Si mañana gana Victoria Ciudadana, gana el Partido Popular Democrático, gana, qué sé yo, el Partido Romano que se lanza en Puerto Rico, hay muchas de las decisiones difíciles que toman, todavía faltan por tomar, que le van a tener que tocar a esa gente. Porque hay un tema y hay dos opciones. O seguimos gastando dinero en la renegociación de la deuda por 20 años más. O, ¿sabes? Vamos a traer a la mesa a la gente y, corillo, vamos a empezar a pagar. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como que... Y hay que explicarle a la gente las consecuencias o las repercusiones de eso. Las buenas y las malas. Porque aquí el problema es que siempre explicamos las supuestas buenas, pero nunca explicamos las malas. Nunca explicamos, decir, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no resolvemos este asunto? ¿O qué cubre este cargo? Pero mira mi crítica a eso. Yo tengo muchas amistades que se han ido. Y ya yo he visto un patrón de comportamiento que me explica, o que pienso que me explica, por qué cuando se van les va bien. Se van y se desenchufan del ruido de aquí noticioso y toda la vaina. Uh-huh. Pero no se reconectan al de allá. Ah, no. No se conectan al de allá. No se conectan al de allá. No. De hecho, se enchufan al de acá. Pero... Rápido se dan cuenta. Pero limitado. Sí, pero yo estoy hablando de la mayoría. No estoy hablando de gente. Sí. De los héroes tuiteros. Se van, se desenchufan del revolú de acá. No se conectan al de allá. Y rápido se dan cuenta de que allá todo es mucho más caro. Y que la única manera que tú sobrevives es rompiéndote el lomo, enfocándote en tu familia, en tus amistades y en tu trabajo, y no miras para otro lado, y miras para adelante y para ningún otro lado, y adivina que ese enfoque de momento les empieza a rendir dividendos en su vida. Allá la luz es más barata, pero allá nadie te pide permiso para subirla. El periódico no saca una primera plana, porque yo entiendo que allí te puedes comprar una casa más grande, pero los taxes sobre la propiedad nadie te pide permiso para subirlo. Y no lo piensan dos veces porque eso allá ya se presume que parte de tu rol en la vida es pagar cuentas. Uh-huh. Y pagar contribuciones. Y pagar contribuciones. Y las pagan. Ese enfoque que de momento le dedican a las personas que conozco, y creo que se puede generalizar bastante, es el enfoque que yo me pregunto si lo trataras aquí, te rindiera los dividendos. No creo que los mismos porque allá obviamente es una sociedad mucho más próspera. Pero te podría rendir algo. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Y tienes que estar consciente de que a veces ese ruido que te está agobiando te lo están promocionando por joder. Y te voy a dar ese ejemplo, presidente, porque tú hablas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Rolando Emanuel, de lo que estaba hablando es de una presentación que se publicó hace 2 semanas y media, quizás 3, cuando se acabaron las mediaciones. Y el gobierno publica en un webpage que se llama EMA los materiales de discusión. Y en una página hablaba de ese $23. Y de que la otra cuenta, y de que los bonistas pedían $26. O sea, eso es noticia hace 3 semanas. Pero como tú tienes un grupo de gente, ¿verdad? Que un grupo de gente en tu gremio, Jonathan, que son tan ñemos que no leen, pues aparece Rolando Emanueli, te lo dice en una entrevista y tú piensas que es la cosa más grande del mundo. Mira, si tú me dices a mí que podemos resolver toda la quiebra de la Autoridad Eléctrica por $20 al mes, yo le arranco el brazo. Y si me están diciendo a mí que eso no es la solución, que eso no es lo que ha ocurrido, yo me estoy cuestionando entonces cuál es la meta de este proceso entero. Porque hay gente pagando $200 al mes en una casa bastante normal. O sea, no estamos hablando de una casa de Garden Hills, $200 al mes, o un apartamento normal. Y si lo único que yo le voy a tener que imponer y no se va a tener que volver a preocupar del tema es $20 por 50 años, que con la inflación eso va a ser reducido eventualmente al equivalente de $2, pues, no sé qué, tío. ¿Verdad? O sea,
Pero es que vas a... Y ahí es que voy, o sea... Pero es que me contestas lo que te acabo de... Lo que estábamos hablando ahora mismo. ¿De qué? Eso es información pública de hace 3 semanas que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal sabía que se estaba discutiendo. Es que lo sabía todo el mundo. Está bien, lo sabía todo el mundo en los círculos que dominan ese tema. O sea, yo no te voy a rebatir lo que tú me estás diciendo. Pero ¿por qué el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, en aras de saber cómo es el ciclo de noticias en Puerto Rico, y que lo conocen muy bien, y que lo tratan de hackear a veces, no anticipó que de las 800,000 de páginas que había allí en esos documentos? Jonathan, eran 5 páginas. Está bien, por eso, pero vamos a asumir... 5, incluyendo el título. Pero vamos a asumir que hubiese sido miles de páginas. Ajá. Que una de esas tenía este asunto de la discusión del 23 a 26 pesos. Ajá. Por las cuentas. ¿Por qué no salieron allá afuera y decirle a la gente, miren, gente, se trancó la cosa por X, Y, Z. Una de las cosas que se plantearon, son estas alternativas. Es muy distinto ahora tener que, a raíz de lo que Rolando Emanuelis comentó, que no es incorrecto tampoco. No. Porque no es incorrecto. Ay, no estoy criticando a él. Por eso, estoy criticando a la gente por que eso, hace la pregunta. por eso, pero no es incorrecto lo que le está diciendo. Pero es el único que lo está diciendo. Pues no tienes manera de que una persona que ya lo cuestiona todo y que particularmente está cuestionando la institucionalidad en todos estos procesos diga, espérate, me van a clavar. Okay. No, pero... Porque alguien no me lo dijo. Pero lo que yo estoy criticando es... Y punto válido. Tú no tienes que saber que su rol a veces como funcionario es comunicar más allá de nada. Pero mi punto es el siguiente. Lo que yo te acabo de decirle que, oye, tú me estás diciendo a mí que solamente 20 pesos al mes. Y yo sé que hay gente que 20 pesos los puede destruir. I get it. Pero en general no. Si tú me estás diciendo a mí que eso resuelve todo el problema de la deuda de la Autoridad Eléctrica, que nos metió en todo este marasma en el que nos encontramos, yo pensaría que, considerando la clase social en la cual están muchos de los reporteros, diría, ¿y por qué no se dijo que sí? Porque si tú lo pones en su justo contexto, o sea, el riesgo no es que sea 20 pesos solamente, el riesgo es que sea más, bastante más, ¿verdad? Y no debes tener que depender. Si tú tienes un micrófono al frente de tu boca todos los días, tú no debes tener que depender de X funcionario o de X influencer para ejercer el criterio. Y la noticia me ha llegado ya como por 8 medios, porque yo tengo un canal de monitoreo, que yo lo que veo que lo que quieren es encabronar a todo el mundo y desesperarlo y ver los clics, Y entonces ahí es que yo voy de que la persona que se va de aquí, su gran cambio no necesariamente que allá va a enfrentar menos dificultades, allá va a enfrentar peores dificultades, pero está desenchufado de un ciclo de desesperación y de gritería que no lo agobia de la misma manera. Uh-huh. Es como por ejemplo este tema de los médicos. Los médicos que se van de Puerto Rico, cuando abren clínica allá o se juntan a un grupo médico, se dan cuenta que las aseguradoras allá son mucho más hijas de puta que las de aquí. Las de aquí son medias bobas comparado a las de allá. Pero les pagan más. Así que dicen, espera, con este dinero más, yo puedo bregar hay alguien que va a bregar la parte administrativa, no me tengo que preocupar. Yo voy para Brickell. Yo voy para Brickell. Exacto. La vaina. Ajá. Y ese es el intercambio. No es menos dificultad, es más recursos para enfrentar la dificultad. Pero también enfoque. Porque allá no hay canal de... Allá tú te puedes quedar a quien sea y decir, pues que es la aseguradora, se acabó el sector privado, bye. A lo que voy es, hay una parte de tu entorno que claramente te pone presión. Pero hay una parte que tú te pones a ti mismo si estás decidido a enchufarte a todos los problemas del universo. Claro. El problema es que... Y esto es una crítica que yo siempre hago a mi gremio. Primero que hay mucha gente que no sabe inglés. Vamos a hablar claro. Como mucha gente en Puerto Rico no sabe inglés. Tampoco. O sea, no es... nos cantamos bilingües, pero realmente no somos bilingües. O sea, podemos hablar hello, my name is, pero no podemos entender con proficiencia un documento, escribir una carta, escribir un email correctamente y entender, digamos, las implicaciones de la redacción correcta en inglés y en español.
Pero dicho eso, hay otro problema. Y es que la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras periodistas tienen tanto trabajo porque los medios de Puerto Rico no tienen recursos que dependen de... Se ha creado como este industrial complex de relacionistas profesionales que eran periodistas y que saben las dinámicas de los medios y que saben cómo colar temas y que están promocionando todo el tiempo expertos o personas que están vinculadas a ciertas cosas, o que esos expertos, pues a través de las redes sociales, pues van generando audiencia de manera tal que tú dices, bueno, pues tengo que rellenar unas 20 minutos para un programa, pues déjame llamar al cabrón este. Tú sabes. Y en vez de tú prepararte correctamente para tú tener una conversación con esa persona y contrastarla, no es decir, no es partir de la premisa de que la persona esté equivocada, sino partir de la premisa de que quizás no tiene la información correcta, o llevar a la persona a entender que, a esa persona que te está escuchando, entender que esta persona tiene una postura que es X. No es que esa postura esté correcta o incorrecta, pero esta es la postura. Y tú tienes que saber y tienes que entender que lo que tú estás escuchando parte de esta postura y de esta premisa. Pero para tú hacer eso, tienes que estar preparado, tienes que leer, tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo. Y el tiempo, y no quiero excusar a los compañeros, pero el tiempo a veces no lo hay. Muchas de estas personas tienen 2 y 3 trabajos para poder mantener su estilo de vida. Sí, y a veces te están haciendo una pregunta y están escribiendo. Están escribiendo, tuiteando. O sea, ¿me entiendes? Hay cosas que... Hay unas dinámicas. Hay unas dinámicas que a veces también, ¿sabes? Somos muy exigentes, ¿verdad? Y hay que serlo. Pero a la misma vez hay unas dinámicas que juegan que evitan que esa proficiencia se dé en muchos de estos compañeros y compañeras. Y compañeras. Que pasa inclusive. Así que... Pero el problema es que en la medida en que ya todo el mundo tiene mangado, porque esto pasa a favor y en contra en todos los temas, en la medida que tú tienes mangado el ciclo de noticias, y tú sabes que si tú tienes un panita relacionista profesional que lo contrata, le das un par de pesitos al mes, o tienes un panita que es analista o comentarista, o tienes una cuenta de Twitter que a lo mejor se fue viral con algunos temas que tú estás hablando, y como lo hablas con una proficiencia que quizás no la hablan otras personas, hay una gran probabilidad que en el mundo mediático del Puerto Rico de hoy algún día te llaman por una entrevista, o algún día te den tus 15 minutos en radio. Y bien sencillo, o sea, ahora mismo en la radio AM hay 4 noticieros, bueno, hay 5 noticieros nacionales que hacen entrevistas, todos, casi 15, 20 entrevistas diarias. Pues es muy probablemente que si tú estás en la onda de que producir algo distinto a lo que está haciendo tu competidor, vas a tener que buscar a alguien que esté en contra, o estés buscando... Va a buscar hot takes. Vas a buscar hot takes. O si estás metido en esa onda, pues tú probablemente, pues Rolando Emanueli, por ejemplo, pues seguir el ejemplo de Rolando Emanueli va a estar en un media tour, porque muy probablemente de los 5, 3 lo van a llamar por la mañana. Porque es la persona que puede hablar del tema con talking points. Sí. Bien. O sea, que te puede... En arroyo habichuela. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, y es una dinámica del ecosistema. Y eso te estoy contando solamente emisoras nacionales. O sea, en los regionales hay un sinnúmero de otros ecosistemas de radio particular que es otra locura. Y allá abajo lo que se empuja son otras cosas. Y muchas veces esa gente tiene otros intereses que nadie sabe cuáles son. O sea, que no queda de todo claro para la audiencia. ¿Verdad? Por eso es que yo siempre, y mi planteamiento siempre es, hay una responsabilidad del periodista y del colega que esté preparado, pero también de la audiencia. No de fotutear, de estar listo para entender el ecosistema. Y cómo tú utilizas el ecosistema para tú informarte correctamente. Porque si tú ahora mismo solamente leíste a Rolando Emanueli y no leíste ese documento que tú estás diciendo que está hace 3 semanas, pues tú vas a decir, diablo, nos van a clavar bien, cabrón. O sea, viene el pipotazo, ¿me entiendes? O sea, como que eso es lo que viene por ahí. Esto es la clavada de la vida. Sin contextualizar lo que significa eso. O sea, como por ejemplo, una cosa tan sencilla, que yo sé que un amiguis que ustedes tienen sus cositas, pero John Mott, por ejemplo,
Yo leí un tuit de John Mott que tiene todo el sentido del mundo. Él dice, bueno, sí, como va en la misma legislatura, si es por 23 pesos, que se incluye pagar la deuda que tenemos del retiro, porque aquí nos olvidamos de ese asunto, pues yo creo que es un buen deal dentro del universo de posibilidades. Sí. Y estamos aportando al retiro de los muchachos, que antes era cero. Ahora por lo menos tenemos algo para tirarle a la alcancía para pagar esas pensiones. Si tanto queremos a los celadores, pues su retiro es parte del package. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que y es parte de esas dinámicas de cómo tú contextualizas la información. No debes hacer una clavada, pero ¿para qué? Y volvemos a lo mismo. O sea, aquí hay unas decisiones que se han tomado de política pública que no responden necesariamente al bien común, responden al bien político o de reacción de los medios. O sea, por ejemplo, el tema de cuando Luma o cuando han pasado las APP, que siempre hay esta garantía de que no se debe votar a ningún funcionario de esas entidades y que se debe pasar a donde sea. Pero ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué hacemos con esas personas que las transicionamos al sector público, que no quisieron quedarse con la empresa privada por X o Y razón? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Les pagamos un salario? Y ya. O sea, no tenemos un plan. O sea, no hay una... O sea, no explicamos a la gente, esto es lo que va a pasar. No vas para allá, perfecto. Pues vas para acá y tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces, es una reacción mediática y de política pública. Porque el outrage es, votaron a todos los celadores. No los votaron, corillo. O sea, no los votaron. Están en el sector público. Que si la pregunta ¿es la mejor utilización de ese recurso? Pues yo creo que no. Bueno, y muchos de ellos no se entrevistaron. Por eso te digo. Ellos decidieron no ser entrevistados. También. Pero lo que te quiero decir es que todo es binario y no hay conversación. En parte la tienen la culpa los medios, en parte la tienen los periodistas. Pero también las otras contrapartes, porque la utilizan a favor y en contra. Algunos para empujar ideas y sus cosas y sus clientes y sus cositas. Y otros para el fototeo. ¿Sabes? Para tú también... porque en los dos lados, en el ruido de los dos, en el ruido que crean los dos, se unen como ese círculo de Venn, se unen en el medio y queda la gente pillada. Sí, el outrage porn se ofrece porque vende. Así que vende. No, vende claro, yo entiendo el punto que tú dices. Y vende para todo el mundo. Yo entiendo el punto que tú dices. Mi única crítica es más en que simplemente, y tienes toda la razón de un lado de la moneda, pero del lado de tu gremio, pues pienso que hay una responsabilidad que va más allá también de pues, no caer en incentivo fácil. Pero es verdad, hay incentivos de todos lados para caer en esa dinámica. Pero nos fuimos por el rabbit hole de los medios. Tú eres maestro y profesor. Sí. Entre tus 15 trabajos. Sí. Que, dicho de paso, sí, lo normal es... La mayoría de la gente tiene más de un trabajo. Sí, eso es normal. No es que estás escogido para... Todo el mundo tiene más de un trabajo. Eso es correcto. Y el que tiene solamente un trabajo tiene algún guiso por el lado porque you can always use more money. Es correcto. ¿Verdad? Y le gustan las cosas buenas y comprar los tíos en la hacienda y todas esas cosas. Ajá. Volviendo al tema que estamos viendo con los chamacos. Uh-huh. ¿Qué estás viendo de la gente que son tus estudiantes en términos de actitud hacia... Ese es que fuerte. Ok, so... Yo daba un curso de Ciencias Sociales, Introducción a Ciencias Sociales, que eso es como, digamos... Ciencias Sociales de high school, básica. Es bien básico, no es nada complicado. Pero como parte del curso, dentro de la libertad de cátedra limitada que tenía esa institución, pero la tenía, pues... Hacía un ejercicio un poco de saber por dónde va la cosa, la discusión, por dónde es que estamos. Y así como una encuesta, como un sondadito, 5 o 6 preguntas. Como parte de... La pregunta era básica, era... ¿qué periódico, cuál fue el último periódico que leíste? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Si alguno. ¿Cuál fue la última publicación? Vamos, ¿qué fue lo último que leíste? Lo que sea. Mencióname, digamos... algún político, el político de tu área, donde tú vives y el político de tu área, y cuál es el principal problema que enfrenta tu comunidad. Esas eran las 5 preguntas que yo hacía. De las 5, 4 siempre se repetían el mismo patrón de conducta, en el sentido de que no conocían quién es su legislador o representante de su área. No consumían ningún medio. O sea, ningún medio.
Ninguno. Sus información pues venía de algún influencer, entiéndase Molusco, cualquier influencer que comentara de algo de noticia y que lo consumieran a través de las redes sociales, porque eso no era por internet, sino a través de las redes sociales, y no leían nada. No leían absolutamente nada. Y cuando te digo que absolutamente nada, es que ni Paulo Coelho. O sea, nada. O sea, el texto es... Y claro, obviamente parte del ejercicio era también para saber, primero, la proficiencia que iba a tener con estos muchachos y cómo era que íbamos a empezar. Y su trasfondo con ciertos temas. Y con ciertos temas. Cuán sofisticado podía ser o cuán no sofisticado podía ser. Y si tenía que incluir otras herramientas en la clase. Por ejemplo, siempre terminaba dando una clase de redacción. O sea, de sujeto, verbo y predicado. Así que se construye una oración, etcétera. O sea, es una cosa complicada. Y estamos hablando a nivel universitario, en una institución privada. Nada, ¿verdad? Nada grave. Pero siempre me llamaba la atención porque ellos estaban claros de los problemas que afectaban a su comunidad. O sea, estaban conscientes de que, pues, qué sé yo, que el parque de la cancha no está, lo que hay un punto de droga, rotos en las comunidades, problemas de basura, la luz, ¿verdad? Ellos estaban conscientes de que había problemas, pero no estaban pendientes a cómo se estaban discutiendo esos problemas. Eso para ellos el problema es de ellos, pero no... ¿verdad? Ese es el problema de vivir en esa comunidad. Se lo personalizan. Lo personalizan. Importante con esto es que ahí te das cuenta que... Y estoy hablando de muchachos que no están en una universidad pública. Que hay unos demográficos y unas actitudes quizás... Tu demográfico probablemente es más representativo... del país. Que de la UPR. Sí. Y... inclusive cuando el verano del 2019, ellos no entendían lo que estaba pasando. Más allá de que cuando Ray Charlie, por ejemplo, se fue a hacer en esos días que Ray Charlie todavía estaba dando clases, y ahí como que cayeron en sintonía con el tema. Porque hubo una vinculación, ¿verdad? De muchos de ellos conocían las corridas de Ray Charlie y pues entendieron que esto era un problema porque entonces... Ray Charlie hizo una corrida y pues ahí, pues tú sabes. Y por eso yo decía como que en aquel entonces yo recuerdo que en parte de los podcasts que hablábamos, era que está llegando la masa crítica cuando se sale de los círculos tradicionales de discusión y cuando se salen de los círculos de, digamos, de los que son de los que protestan los pelú. Del corillo. Ajá. Y de los artistas que representan a ese corillo, ¿verdad? Exacto. Pero cuando llega a estas otras manifestaciones y cuando tú ves manifestaciones que están generándose fuera del área metropolitana en otros grupos, ahí te das cuenta que cambia un poco la cosa y que el tema ya percoló a estos otros niveles. Y ahí es un problema, porque ahí están las bases de los partidos, particularmente del PNP. Así que me llama la atención porque no cambió en los 4 años que estuve dando clases. O sea, era una apatía general a la política, a los candidatos, a lo que se está discutiendo. Quizás cuando en el 2020 entró Lugaro y Natal, en algunos lugares, como que eso salió en uno de los cuestionarios, pero... Sí, se están llevando por la dinámica de redes. Dinámica de redes. Exclusivamente dinámica de redes. Pero dinámica de redes de personas que no necesariamente son periodistas y que ellos no estaban buscando, simplemente era alguien lo compartió de alguien en su círculo cercano, se fue viral, pues conocieron a Lugaro o conocieron a Manuel Natal. Por mencionarte un ejemplo. Sí, el asunto es que las redes permiten que tú puedes tener un perito total en la materia, que todo lo que diga probablemente tiene un grano de verdad, aunque tienen que ser siempre escéptico, y tú lo pones al mismo nivel que un estudiante de bachillerato que está hablando mierda. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no tienes manera de debatir nada. No tienes nada de... Sí, no hay un foro. No hay un foro. Es simplemente me lo dijo ella y... Es likes y retweets. Y es verdad. Y mientras más viral se va, más verdad es. Sí. Eso es lo que me decían. Eso es lo que me comentaban ellos. Y claro, volvemos. Esto no es representativo quizás de la gente que más sofisticada que escucha este espacio. Pero eso un poco denota ese abismo que hay social, que las redes sociales han, digamos, resquebrajado
pero a la misma vez que se cuelan cosas por ahí. Y, por ejemplo, tú vas a Facebook y los temas de aborto y las mascarillas y todo ese tipo de cosas se estaban tratando de una manera versus los temas como se estaban tratando en Twitter, que era de una manera distinta, era más salubrista, tenemos que usar la mascarilla, todas esas cosas. Y ellos sí me mencionaban esos temas cuando la pandemia. Una de las cosas que siempre me decían era, pero ¿por qué nos están obligando a exigir la mascarilla si yo tengo derecho? Estoy hablando de una escuela que es de salud. No te estoy hablando de una institución que no es de salud, sino de empresas aliadas, de industrias aliadas a la salud. Te cuestionaban las decisiones del gobierno y cuando tú los escuchabas el debatir o el confrontar, que argumentaran la posición, era porque lo vieron en algún lado que alguien compartió un estatus de que no le dejaron entrar a su restaurante chino favorito porque no tenía mascarilla. Entonces ahí es que está el problema, porque en ese ruido es bien difícil, y lo hablaba el otro día con Betitito Márquez, representante, es bien difícil tú inspirar gente a que te siga a ti y que decida trabajar en un organismo político. Porque entonces tienes dos partidos grandes que ya tienen eso mangado. Para bien o para mal lo tienen mangado. Sí. Y no hay manera de que tú romper eso porque lo han tratado de romper y no se ha podido. Tienes un tercero que más o menos lo tiene mangado, pero ajá. Y tienes unos nuevos que uno es dogmático, que es dignidad, que dentro de su estructura como está diseñado, como vive en una estructura institucional, disciplina, donde la autoridad es lineal, donde tú sigues a un líder, que esa persona te va a decir lo que tienes que hacer. Está institucionalizado. Exactamente. Versus otro, que en el caso de Victoria Ciudadana, que apostó a no ser así y tiene los problemas de que aunque sí te crea esta percepción de que todo el mundo se escucha y todo el mundo se habla y tu voz cuenta y todo ese tipo de cosas, la realidad es que no es así. La realidad es que un partido no se puede dirigir de esa manera. Tú tienes que tener una institucionalidad lineal. Toda dirección y jerárquica. Y entonces ahí, era lo que yo le decía el otro día, tú la tienes difícil, representante, porque es que tú nos estabas hablando y él nos hablaba, era en el espacio de Pulso Económico, y él nos hablaba de que él ha tenido, de que cuando llegó a la legislatura, tenía que sentarse con gente que él no está de acuerdo. Uh-huh. Pero ha tenido que moderar sus posiciones, inclusive en contra de los preceptos de su propio partido, para poder llegar a unos consensos y poder adelantar la agenda y poder llegar a aprobar algo. Uh-huh. Aprobar algo, lo que sea. Y ha tendido esos puentes y ha tenido esa... Claro, hago el caveat de que en el caso de Betitito viene de una familia política que tiene una experiencia que quizás otros políticos de ese colectividad no la tienen. Y tiene que tener la mente abierta porque su papá es político de otro partido. De otro partido. No, él no puede cerrar la muralla. Exacto. Como pueden otra gente. Entonces ahí tú te das cuenta que lo que te vendemos, ¿verdad? Esta percepción de lo nuevo, lo innovador, esta es la estructura, cambia con la realidad y no tenemos la capacidad de explicarlo. Y la gente se convence por likes y tweets y retweets. Así de sencillo. No hay contraste. Y es lo que me llevaba con estos muchachos y decía, diablo, qué difícil es yo tratar de traer a la clase cosas que están pasando en la cotidianidad. Digamos, cuando empezamos a hablar de los sistemas democráticos, de cómo se construye la institucionalidad, cómo se construyen los partidos, cómo diferencio entre el civismo. El civismo y la... Por ejemplo, cuando hablamos de comunismo, socialismo, pues todos te lo ponían en la misma balanza. Uh-huh. Y es como que no, es que socialismo y comunismo, aunque se parecen, no es lo mismo. Lo que pasa es que como tú consumes el medio y como tú consumes los medios te han dicho que políticas socialistas de distribución de riquezas, de programas de asistencia social, etcétera, son comunismo o los mezclan una con la otra y no saben diferenciar entre la cuestión política y la cuestión social. Y era lo que yo les decía, pues, ¿cuándo ustedes han cogido ayuda para estudiar o cogen la reforma de salud o cupones la tarjeta de la familia? Y me decían, yo, qué sé yo. Le decía, eso es un programa socialista. Eso es un programa que su
visión detrás del programa es distribución de riquezas a través del control público, de dinero público que se llega a ti en un beneficio para que tú puedas comprar un bien. Claro que nos podemos poner en la discusión de que ese bien realmente es un subsidio a grandes empresas, etcétera, ¿verdad? Y podemos entrarnos por ahí. Pero al final del día, eso es socialismo. O sea, eso es una manera de socializar un bien. Un bien. Versus el comunismo, que es una idea política de cómo tú crear la sociedad y organizarla alrededor de un liderato lineal. Que claro, está atado dentro del socialismo porque pues están vinculados una cosa con la otra, pero no, tú puedes ser comunista y no necesariamente ser una sociedad enteramente socialista porque no tienes nada que distribuir. Como China. Por ejemplo. Que es un movimiento, que es un comunista, pero es capitalista. Tiene sus partes de capitalista. ¿Me entiendes? O sea, como que... Y menciono esto porque son cosas que quizás para ti y para mí son given. Porque pues lo leemos, queremos estudiar más, hablamos con personas que quizás nos pueden entrar a la mesa otras visiones. Pero para estas poblaciones no les importa. Una de las cosas que yo siempre hacía de salida era que, ¿cuál es tu plan después que te gradúes? Y muchos de ellos me decían, irme para Estados Unidos y convalidar mi licencia ya. Y por eso es que yo planteaba cuando estábamos discutiendo otra vez en estos días recientemente el asunto de los médicos. Es que en la medida en que tú estés discutiendo para los médicos, que para bien o para mal son los más que ganan en el sistema, y tú no incluyas el resto del componente del sistema, te vas a quedar cojo. Te vas a quedar cojo. Y vas a tener... No vas a tener problemas. No, olvídate de accesibilidad a los médicos. No. Es que no vas a tener sistema. Porque el sistema no corre por el médico. El sistema corre por el andamiaje. Asistentes de sala quirúrgica, que son personas que están pasándola bien mal y que llevan pasándola bien mal. Y que ahora tienen el componente de que muchas de estas licencias en Puerto Rico y muchas de estas instituciones son licencias convalidables en Estados Unidos. Y con el crecimiento de la población hispana, necesitan más gente que se prepare. Antes no necesitaba gente que... Antes el requerimiento era hablar inglés. Ahora no importa. Entonces yo tenía estudiantes que se iban a a ciudades en Estados Unidos y se iban a hablar español. O sea, literalmente le decían, no, porque es que necesitamos gente en español porque tenemos que atender gente en español en el hospital y pues... Sí. Y yo te enseño inglés. Yo te pago las clases en inglés para que pues, te puedas comunicar con el resto del componente del sistema. Pagándole 3 y 4 veces más. Entonces, ahí es que está el problema, que no nos damos cuenta que más allá de tú decir, ya a los 50 que se va a arreglar la luz o lo que sea, no tenemos la institucionalidad en Puerto Rico, tanto pública como privada, no hay una aspiración ni una inspiración porque no hay un reward adecuado para esta gente. Y no hay manera de tú convencerlos. O sea, es bien difícil tú convencerlos porque no hay una inspiración. Y no hay una inspiración que te pueda convertir en una aspiración, decir, me voy a quedar aquí porque voy a apostar a esto. Que de aquí a 5 o 10 años puedo tener X o Y reward dentro de la estructura, dentro del andamiaje, puedo crecer mi familia, puedo hacer un montón de otras cosas. Y ahí es que está el problema con este tema. O sea, ahí es que está el asunto. Yo creo que trae un punto apocaliptimista. Que sí. es... Tienes que enfrentar el apocalipsis y ser optimista. Subí en mi Instagram una imagen de ese concepto. Vamos a hablarlo aquí, inconcluso. Y retomamos la conversación en otro momento. Pero el fuego está prendido, así como que el apocalipsis, nos estamos quemando en el apocalipsis o todavía estamos... Bueno, yo espero que Putin no suelte un misil, pero aparte de eso, hay un reto. Pero creo que eso último que articulaste de los estudiantes tuyos es donde nos debemos quedar para pensar cuál debe ser la respuesta en la próxima vez que grabemos. Sí, mito. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jonathan. Danos el rundown de tus programas. Recuerda que me puedes escuchar de lunes a viernes en Sin Tapujos, en 740, pero también en los spaces que estamos haciendo por la mañana. Los viernes estoy con este señor y con José Javier Lama. Es un panelito interesante, de hecho. Se da algo interesante el panel de la Guayabera. Puesto para problemas, el podcast con Luis Herrero, que pues hacemos un rondón de la semana 2 veces a la semana, martes y domingo. Y lo nuevo, que estoy en un programa de televisión
Que eso está fuerte. Se llama Directo y Sin Filtros por ABC Puerto Rico y también por las plataformas, las redes sociales, que ahí estamos ahí un poquito cocoteando a las 7 de la tarde, en vivo. Tremendo. Pues Jonathan, mil gracias por estar en el programa y a toda nuestra audiencia, como siempre, se suscriben, dejan reviews positivos. Si tienen alguna opinión negativa, se la puede reservar, nadie le interesa. O me la escriban a mí. Le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Espíritu de España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.